Buenos días. Gracias por venir a esta jornada dentro de la Feria Movelec que organiza Infecar con el Cabildo de Gran Canaria, donde vamos a hablar de las políticas públicas y buenas prácticas para la electrificación de la movilidad. Para ello estarán con nosotros Arturo de Lucía González, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, AEDIVE, Guillermo Maldonado, consejero delegado de Tema Ingeniería, César García, director de explotación de Sagulpa, y Javier García Carballo, jefe de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías del Gobierno de Canarias. Vamos a comenzar con la primera de las ponencias, ventajas y oportunidades para una electromovilidad empresarial, que la impartirá pues Arturo de Lucía González, que entrará a continuación. Hola, Arturo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Ya me he estado preparando con el sistema que me decía que preparara mi pelo y mi sonrisa. Me he centrado en la sonrisa. Vamos a ver si esto se ve ya la presentación. Sí, perfecto. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar en este evento. Yo me voy a centrar en hablar un poco de las ventajas y oportunidades para una electromovilidad empresarial. Bueno, simplemente hacer un inciso en qué es AEDIVE. AEDIVE es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Aglutinamos la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica. Quien quiera conocer más sobre nuestra asociación en aedive.es, pues tiene donde poder conectarse y acceder a más información. Bueno, simplemente una puesta en escena de por qué es importante ese desarrollo empresarial, ¿no? Estamos en un momento en el que, evidentemente, hay una alarma climática. Las emisiones de dióxido de carbono tienen dos orígenes, naturales y antropogénicos, y los antropogénicos son los que nos están causando pues una serie de desastres que, evidentemente, nos ponen en alerta y que tenemos que saber gestionar de forma adecuada. Además, desde el punto de vista del transporte, es un gran agente emisor de CO2 y, evidentemente, eso ha llevado a que en el sector de la automoción pues se implementen desde la Unión Europea una serie de objetivos ambiciosos en reducción de emisiones que pues implica que en el mundo de la industria de automoción pues se tengan que enfocar mucho la producción de vehículos hacia vehículos descarbonizados, principalmente cero emisiones, ¿no? Pero, evidentemente, al margen del concepto ligado al CO2, uno de los mayores problemas que tenemos en España con el tráfico es el de la contaminación, ¿no? El agente contaminador. Tenemos un parque muy avejentado, en torno a 13 años de antigüedad, y eso implica pues, problemas cardiopulmonares importantes y que en España se produzcan en torno a 10.000 muertes al año fruto de esta situación, ¿no? Además, hemos vivido una situación muy especial con esta crisis sanitaria que estamos viviendo. El tráfico se ha evidenciado que es uno de los principales agentes causantes de la contaminación y, bueno, pues lo hemos podido ver porque en ciudades de gran tamaño, ¿no? Con una gran cantidad de tráfico, pues teníamos un escenario pre-COVID que luego, con el confinamiento, pues hemos evidenciado que el transporte, evidentemente, que es el agente que se eliminó de la ecuación del tráfico, pues es uno de los grandes causantes de la contaminación, tanto en Madrid como en Barcelona o en Valencia, que son ciudades tipo donde bueno, pues hay mucho tráfico y, evidentemente, se veía ese resultado. Bueno, pero también tenemos un agente especial contaminante en lo que sería el transporte, que es la contaminación acústica, que lamentablemente también mata y además es el responsable del 70%, ¿no? de la contaminación acústica que se produce, ¿no? Y es algo en lo que también hay que trabajar. Ahí el vehículo eléctrico pues es un agente importante porque no emite ruidos en la conducción, con lo cual es importante.
Bueno, si nos vamos ya al aspecto industrial, ¿no? La verdad es que cuando hablamos de vehículo eléctrico parece que estamos hablando de nuevas tecnologías, pero lo cierto es que el vehículo eléctrico lleva con nosotros más de 100 años, ¿no? Entonces, pues esta foto, que podría ser una foto actual si no fuera por que se nota que es una foto de época, pues tenemos puntos de carga, vehículos eléctricos igual que tenemos hoy en día. Pero hoy en día estamos viviendo una cosa especial, estamos viviendo una revolución industrial, tecnológica y de servicios que en el sector de la automoción se enfocan hacia el vehículo eléctrico compartido, conectado y autónomo. Además, el vehículo eléctrico tiene una característica especial, ¿no?, que no tiene el resto de sistemas de propulsión, ¿no? Es su capacidad de interactuar con el sistema eléctrico para el impulso de las energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Es capaz de tomar energía de la red, pero también es capaz de entregarla. Y ese es un elemento fundamental a un mundo, cuando vamos a un mundo que cada vez pues reclama mayores consumos basados en la electricidad, ¿no? Y es un agente importante para el equilibrio de la curva de demanda, ¿no? Es el principal diferencial del vehículo eléctrico con respecto al resto de sistemas de propulsión. Si nos vamos a un aspecto industrial, bueno, pues España es un país que cuenta con 17 fábricas, que el problema que tenemos es que los órganos de decisión están fuera de España. Y además tenemos la circunstancia de que el 80% de lo que se produce en España pues se exporta a otros países que están empezando a poner fechas de fin para los vehículos de combustión, ¿no? Con lo cual nos toca un esfuerzo de adaptación para poder seguir siendo competitivos y poder seguir siendo un mercado que sea atractivo para la atracción de nuevos modelos de vehículos y, bueno, pues para seguir manteniendo ese nivel de competitividad que mantenemos hasta ahora como país productor, ¿no? En España también ya fabricamos vehículos eléctricos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de los vehículos que se fabrican hoy en día. Esta sería un poco la representación en imagen de esas tipologías de vehículos. Bueno, realmente la NV200 que se fabrica en Cataluña, en la fábrica de Nissan, pues como todos saben, pues Nissan, la fábrica esta va a desaparecer y, bueno, pues ese modelo lo perderemos, pero, bueno, en cualquier caso se incorporan otros nuevos, ¿no? Porque vienen nuevos proyectos como este, que se prevé un lanzamiento por parte de una startup española de un vehículo eléctrico hecho netamente en España y que, bueno, pues que irá seguido de otros modelos, ¿no? Eso implica que desde el punto de vista empresarial y de oportunidades de negocio, pues España pretende seguir siendo un líder en el ámbito industrial de la automoción y eso generará sin duda oportunidades de negocio y generación de empleo. Pero también tenemos una industria de componentes importante y comprometida con el vehículo eléctrico. Hay que tener en cuenta que la industria de componentes en el valor total del vehículo es en torno al 75% del valor, con lo cual es una industria muy potente en la que además tenemos fabricantes nacionales, ¿no? Y tenemos grandes desarrollos, ¿no? Desde AIMPLAS, que es el Instituto Tecnológico del Plástico, que está trabajando en sistemas de calefacción, etcétera, que además reducen los pesos, como Grupo Antolin, que está también trabajando, cajas de baterías, etcétera, Gestamp, también por soluciones que aligeren el peso con nuevas aleaciones, o CIA Automotive. Son algunos ejemplos de lo que se está trabajando en el mundo de los componentes, ¿no? Lo cual es importante en este mercado. Pero la industria de la automoción ha incorporado un nuevo agente que hasta ahora no existía, pero que con la llegada del vehículo eléctrico se convierte en indispensable, ¿no? Porque el vehículo eléctrico sin la infraestructura de recarga no es nada y viceversa, ¿no? Con lo cual, la industria de la infraestructura de recarga es la nueva industria que se incorpora al sector de la automoción. Pero no solo hablamos de puntos de recarga, donde en España tenemos importantes fabricantes que producen no solo para el mercado nacional, sino para mercados exteriores, sino que además tenemos un ecosistema con una industria auxiliar de back office en lo que serían pues, los puntos de carga tradicionales, convertidores de potencia, centros de transformación, que también contamos con una industria importante en España y también es una fuente de generación de empleo, de generación de oportunidades de negocio que hay que tener muy en cuenta. Y finalmente, bueno, pues en todo ese ecosistema de la movilidad eléctrica, como bien se sabe, en Europa se está trabajando mucho para la implementación de fábricas de baterías, ¿no? Porque es una parte fundamental de la movilidad eléctrica. En España, pues todavía tenemos un mapa yermo en lo que sería implementación de fábricas de baterías, pero sí tenemos cosas importantes, como por ejemplo una mina, que es la segunda mina de litio más importante de Europa, con capacidad para dar servicio y materia prima a más de 10 millones de vehículos eléctricos
eléctricos está en Cáceres, en Extremadura, y bueno, pues es una parte importante porque eso conlleva una industria auxiliar para lo que sería el transformado del carbonato de litio, que es lo que se extrae, al hidróxido de litio, ¿no? Que es lo que se implementa en las baterías, y eso además sería un revulsivo para incorporar fábricas de baterías en España. ¿Por qué? Porque al final un problema medioambiental que tienen los vehículos eléctricos es que si al final tú extraes la materia prima en un sitio, la transformas en otro, coges los cátodos de un país diferente, las celdas de otro, se ensambla en otro país y luego ese vehículo se importa o se exporta a otro mercado, pues al final el vehículo eléctrico, antes de haber recorrido el primer kilómetro en sus ruedas, pues la batería ya ha recorrido 50.000 kilómetros, ¿no? Entonces, integrar toda esa cadena de valor dentro de lo que sería a nivel local, pues es importantísimo, ¿no? Con lo cual, pues esa es una de las estrategias más importantes a la hora de implementar una fábrica de baterías. Como decía, el proceso de producción de baterías es una parte total de la huella de carbono muy importante y, por tanto, pues tenemos que tener en cuenta ese concepto para poder aportarle ese mayor valor de sostenibilidad al vehículo eléctrico. Además, España es un país con tradición minera muy importante, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, hay otros materiales, además del litio, que son materiales estratégicos para el vehículo eléctrico y para otras tecnologías nuevas, que también son un potencial para el desarrollo empresarial, tecnológico y, evidentemente, de generación de oportunidades de negocio y empleo. Nos vamos también al concepto de la segunda vida de las baterías, porque el vehículo eléctrico no acaba cuando acaba su vida útil, sino que esa batería se puede emplear para una segunda vida en estacionario, con lo cual, pues, la batería de un vehículo eléctrico puede durar fácilmente entre 20 a 30 años operando tanto embarcada en el coche como en servicios estacionarios para almacenamiento de energía procedente, entre otras cosas, de las energías renovables, ¿no? Esa es una industria que también hay que trabajar y hay que desarrollar. Es una generación de oportunidades de empleo, de generación de negocio que se está empezando a desarrollar. La aplicación es muy lógica y hay varios proyectos que trabajan con esas baterías de segunda vida. Y en España, pues tenemos, evidentemente, varias empresas ya que están trabajando en ese desarrollo, ¿no? Con lo cual es también un potencial área de implementación de startups y compañías que empiezan a trabajar en esas soluciones que pueden prolongar la vida de la batería del vehículo eléctrico para usos estacionarios. Pero hablamos también de los servicios. En Madrid, por ejemplo, tenemos un desarrollo importante en lo que serían servicios de movilidad compartida, ¿no? Car sharing, motosharing, bike sharing, sharing de scooters, todos ellos eléctricos. Y los servicios de movilidad cada vez van a ser más importantes en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo que hay hoy en día, tenemos un parque avejentado, antes decíamos, pues bueno, en torno a 13 años de antigüedad, pero de ese parque, más de 6 millones de vehículos tienen más de 20 años. ¿Por qué tienen más de 20 años? Pues porque la gente no tiene dinero para cambiar de vehículo, ¿no? Al final, ya sea de eléctrico o de otra tecnología. La diferencia entre tener un vehículo propio o tener un vehículo compartido es importante desde el punto de vista económico, de facilidad, a la hora de moverse, etcétera. Entonces, todos los servicios de movilidad compartida se van a potenciar enormemente porque hay un interés por parte de Europa y porque además hay que plantear soluciones para el ciudadano que no puede estar adquiriendo un vehículo nuevo, pero que tampoco puede seguir manteniendo ese vehículo contaminante que además se mueve un 10% de su vida útil, cuando el sentido de un vehículo es que se mueva el 90%, ¿no? Entonces, al final, eso tiene un sentido importante. Nosotros, desde AIRIBE, estamos trabajando con las administraciones en un proyecto que es el de achatarramiento por kilómetros, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues que se puede bonificar el achatarrar un vehículo y dar dinero para comprar otro nuevo, pero eso no elimina un problema muy importante en la sociedad, que es el de la congestión, ¿no? O tienes dos problemas en el entorno urbano, la contaminación y la congestión. En este sentido, seguiríamos teniendo la congestión. Sin embargo, si achatarramos a cambio de un bono por kilómetros que sea empleado en servicios de movilidad compartida para que los ciudadanos tengan opciones de disponer de vehículos compartidos de corta, media y larga distancia, habremos resuelto un problema, el segundo problema que tienen los entornos urbanos, que es el de la congestión al margen de la contaminación, porque serían vehículos eléctricos, ¿no? Y esto también es un generador de oportunidades de negocio, de servicios nuevos que se incorporan, de generación de empleo, que hay que impulsar y hay que gestionar de forma eficiente porque, evidentemente,
la movilidad va a cambiar en todo su aspecto y desarrollo y en este sentido estos servicios de movilidad van a ser básicos en el presente y más allá en el futuro, ¿no? Finalmente, bueno, pues señalar que tenemos una oportunidad importantísima en España. Hay unos 140.000 millones de euros que forman parte del Fondo de Recuperación Europeo y que, bueno, pues que debemos saber aprovechar y que para eso estamos trabajando las asociaciones y las empresas con las administraciones públicas para el desarrollo de proyectos que vayan a potenciar esto. En ese sentido, la movilidad eléctrica es una gran oportunidad en la que estamos trabajando para que haya un despliegue importante, se avance en este sentido y podamos conseguir pues, grandes objetivos pues con ese dinero que nos llega de Europa a través de los fondos de recuperación. Sin más, pues yo agradecer la asistencia a este evento, que me hayan escuchado. Quedaría pendiente a las preguntas de los asistentes, si es posible en este momento, porque uno de mis mayores problemas es que tengo ahora otro evento y tengo que dejaros, pero bueno, en cualquier caso, quedo a vuestra consideración. Muchas gracias, Arturo. Yo no sé si lo de las preguntas va a ser posible ahora. Si no, no te preocupes porque Perfecto. las agruparemos y te las haremos llegar para poder contestar a los participantes en esta sesión y que tengan dudas sobre la presentación que has realizado. Bueno, yo creo que con lo que nos ha comentado Arturo vemos el marco general, los intereses y sobre todo cómo las diferentes administraciones, sobre todo la Unión Europea, van posicionando sus proyectos, sus propuestas hacia la sostenibilidad. Y la movilidad eléctrica es uno de esos ejes sobre los que va a pivotar la financiación de nuevos proyectos. Para ello y para conocer la financiación que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene para este tipo de proyectos, Javier García Carballo, jefe de Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías del Gobierno de Canarias, nos presentará lo que es el Canario. Javier, pues ahora a ti presentar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho para poder un poco comunicar lo que es principalmente el plan MOVES, que sale este año como consecuencia o continuación del plan MOVES del año pasado. Entonces, sin más dilación, procedo a compartir la pantalla y empiezo. No sé si la... Sí. A ver, ¿por qué? A ver, no me sale. No. Antes salió bien, pero bueno, vamos a hacerlo así. Así ven. Sí. Vale, porque, venga, pues entonces empiezo así ya. Bien. Ahora ya se ve. Venga, entonces, bueno, yo les voy a explicar al final un poco someramente cómo va a funcionar el plan MOVES 2, pero antes quiero un par de pinceladas, ¿no? Aquí, espérate, hay algo que no funciona. Se me ha comido. No sé por qué. Bueno, hay una transparencia aquí que no sale, pero es igual. Yo lo que les quiero comentar es, años atrás el IRAE directamente convocaba las ayudas a vehículos eléctricos a partir de una directiva que se llamaba de vehículos de energías alternativas. ¿Qué son los vehículos de energías alternativas? Pues son vehículos que no dependen de la gasolina y el gasoil, y principalmente son el vehículo eléctrico, algunos vehículos de gas, de GLP y gas natural, y el hidrógeno. ¿Qué es lo que dijo la directiva de la Unión Europea? Que tenemos que empezar por el vehículo eléctrico porque es el que está ya en tecnología a nivel comercial,
Los vehículos más pesados, poco a poco se van metiendo el vehículo eléctrico, pero todavía están funcionando con GLP y gas, con hibridaciones. Y ya terminar con vehículos de hidrógeno que son eléctricos también. Esa fase que preveía la directiva pues corresponden a lo que está pasando. O sea, ya en el MOVES nuevo principalmente es vehículo eléctrico, pero ya se incluye parte del hidrógeno, y ya la semana pasada sacó el plan de acción el Ministerio para implantar el hidrógeno, ¿vale? Porque todo esto lo que les quiero comentar son compromisos que tiene España para con la Unión Europea, ¿vale? Entonces, partimos del vehículo eléctrico hasta la movilidad eficiente y sostenible, que es como se llama ahora el MOVES. Fíjense que aquí ya, en la propaganda que les pongo en la foto, no aparece un vehículo eléctrico, sino aparece lo que es una boca de metro, aparentemente, y luego una foto en una parada de guagua, ¿vale? O sea que ya esto, como ya Arturo comentó, el compañero, ya trasciende de lo que es puramente cambiar un vehículo por otro, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que saca o en qué consiste el MOVES 2? Que es de lo que estamos ahora entre manos. Hay un Real Decreto que saca el Ministerio de Transición Ecológica y por el que las comunidades autónomas tienen que convocar, ¿vale? La convocatoria nuestra no ha salido, pero es inminente, ¿de acuerdo? La convocatoria de Canarias, que la hará la Consejería Nuestra de Transición Ecológica. El MOVES tiene 4 líneas que las vemos aquí. Una línea que son, ahora entraré un poquito en ella, adquisición de vehículos, principalmente eléctricos, puntos de recarga, que es el 2, implantación de préstamos de bicicletas eléctricas, y la gran desconocida, que quiero aprovechar para comentarlo un poquito, movilidad sostenible en el trabajo, ¿vale? Que este año se amplió a los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Bien. Aquí está el Real Decreto que salió el 16 de junio y, como les comento, la convocatoria ya tiene publicación inminente. Como grande resumen, los beneficiarios pueden prácticamente cualquier persona física o jurídica presentarse al MOVES, principalmente a las 2 líneas primeras, la última línea no. El lugar de presentación será electrónico como el año pasado, el MOVES 2019, o para las personas físicas que no puedan en papel por los registros. Y así, en un resumen muy rápido, la cuantía será aproximadamente por un vehículo de turismo, que es lo que más entiendo yo que demanda tendrá, en torno a 5.000 euros por vehículo de ayuda, y el resto de las líneas, pues dependiendo de quién es el beneficiario, entre un 30 y un 40% de la inversión, ¿vale? Otra cosa interesante a efectos de cómo funcionan las subvenciones es el plazo de presentación. Cuando se publica en Boletín Oficial de Canarias, pues se abrirá al día siguiente hábil, y hasta un año. Estará abierto un año las solicitudes. Si se entrarán por orden de entrada y, por lo tanto, si se agota antes el crédito, pues se agotará antes de un año, ¿vale? En principio, hay asignado más del doble de crédito que el año pasado, que fueron 2 millones y poco. Este año serán 4 millones y algo, ¿vale? O sea que se aumenta el crédito que nos ha dado el Ministerio para esto. Entonces ya me voy sumergiendo un poquito en las líneas, ¿vale? La línea primera, voy a dar unas pinceladas nada más. Es la adquisición de vehículos, que es igual que el año pasado. Lo único es que no es obligado el achatarramiento, o sea, no tengo que achatarrar un vehículo obligatoriamente como el año pasado. Si lo achatarro, tengo un poquito más de subvención, ¿vale? Los vehículos, como cosas que nos preguntan mucho, tienen que estar en un listado que tiene el IDAE en su página web. No puede ser cualquier vehículo. Los vehículos turismos tendrán que ser todos eléctricos e híbridos enchufables, ¿vale? Los híbridos no enchufables no. Pero además tienen que estar en marca y modelo, que están todos, pero tienen que confirmar que está en el listado, ¿vale? Pues si no, no es subvencionable. Las personas particulares
que no son autónomos, pueden comprar el coche desde el 18 de junio y podrá pedir la subvención, ¿vale? El resto de personas y el resto de las líneas solo serán subvencionables a partir de adquisición a partir de la publicación de la convocatoria nuestra, ¿vale? Eso no lo preguntan mucho. O sea, si alguien ha comprado un coche en agosto y es un particular no autónomo, podrá presentarse a partir de que se publique, ¿vale? Como comentar que queda, como ya les comenté al principio, para los vehículos pesados, son subvencionables LP y autogas puros o híbridos por una cuestión tecnológica, que ahora mismo ahí pues, el vehículo eléctrico todavía no está llegando a las guaguas así, pero ya vehículos más pesados no. De todas formas, ya veremos al final que de esto casi no hay solicitudes. Fíjense en la foto aquí que aparecen, esto es lo que manda el IDAE, aparecen patinetes, ¿vale? Pero patinetes no son subvencionables en esta línea, adquisición de patinetes eléctricos. Bien, luego la segunda línea son los puntos de recarga, se subvencionan como el año pasado públicos y privados, o sea, los de dentro de mi casa o de mi restaurante, pero también los que están en un centro comercial para uso público o que pone un ayuntamiento o un cabildo, ¿vale? Aquí sí la adquisición tiene que ser después de la convocatoria, ¿vale? La tercera línea, que es el alquiler de bicicletas, aquí se ve la foto, el alquiler de bicicletas lo que se subvenciona son a las empresas que montan estas bancadas o su electrónica, yo lo he visto en Madrid, y entonces se alquilan pues, por horas las bicicletas. Es para la empresa que monta eso, no para comprar la bicicleta, una bicicleta eléctrica, ¿vale? Entonces, eso el año pasado ya hubo alguna solicitud, ¿vale? Y la línea nueva en la que me quiero parar un poquito más es la movilidad sostenible en el trabajo. El año pasado no se convocó y además solo era la parte de las empresas, pero ahora avanza un poquito más. Esto tiene dos partes. Una, para las empresas, que es un poco lo que comentó Arturo, el compañero, ya esto trasciende de vehículo eléctrico y ya estamos hablando de movilidad en general. Entonces, que las empresas quieren poner una guagua como lanzadera para ir a buscar a sus trabajadores, pues es subvencionable. Que la empresa quiere poner unos vestuarios para cuando la gente venga en bicicleta que se puedan duchar, pues también es subvencionable. Que la empresa quiere fomentar uso colectivo de vehículos dentro de sus trabajadores o sus clientes, subvencionable, ¿vale? Eso sería en planes del trabajo. Y luego tenemos, aparte, lo que es para los ayuntamientos principalmente, ¿vale? Que son los planes de movilidad eléctrica de los ayuntamientos. Aquí, ¿qué habrá? Refuerzos de transporte público, peatonalización de calles, carriles bici, acciones para que los vehículos vayan más despacio, ampliación de aceras, o sea, todo lo que es un poco las distintas maneras de fomentar transportes colectivos y menos contaminantes. No solo adquisición de vehículos, ¿vale? La última milla sostenible es un concepto también novedoso que es para los repartos estos que se hacen de compras online, es para guardar espacios para facilitar que los transportes de esas mercancías no sean uno a uno, ¿vale? Que sean menos contaminantes. Bien. Como esas son las 4 líneas, ya después pues, si tienen alguna pregunta me comentan. Quería poner también qué pasó el año pasado, en el año 2019, que es esta transparencia que viene aquí, de vehículos, como ya les adelanté, de gas y autogas, no hubo solicitud ninguna. Las motocicletas, hubieron solicitudes y se agotó muy poquitas, realmente 18, se agotó el crédito. Guaguas no hubo solicitudes. Donde hubo solicitudes fue principalmente en los vehículos turismo, que se agotó el crédito. Y luego en los puntos de recarga, sobre todo los privados, que hubo 90 solicitudes que también se agotó. Son los asociados, ¿no? Cuando me compro coche, porque debo tener un punto de recarga en mi casa, ¿no? Y hubo 7 solicitudes de préstamos de bicicletas para empresas, ¿vale? Con lo cual, pues esta es un poco la foto.
Y ya por último, lo que quería comentar, ya el compañero puso algo, pero la foto en Canarias de lo que estamos hablando. O sea, el transporte terrestre en Canarias es 1/3 de la energía primaria, llamamos nosotros, pero vamos, un equivalente de la contaminación que se hace de emisiones de CO2. ¿Vale? Estamos actuando aquí. O sea que estamos actuando en 1/3 del problema. ¿Vale? El transporte aéreo y el transporte marítimo son las otras dos grandes patas de las emisiones, ¿eh? Y luego los edificios más o menos son un 20%, que es el resto. Bueno, o sea que el transporte terrestre parece que no, esto es una cuestión de las industrias y tal. No, el transporte terrestre es un gran responsable de las emisiones de CO2, ¿eh? Y por eso se están haciendo estas políticas. Y nada más, yo eso era lo que tenía previsto para hoy. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Muy interesante la ponencia y sobre todo por la inminencia de la convocatoria, que muchas empresas tendrán que estar atentas y ayuntamientos, ¿no? Que están atentos al boletín oficial de la comunidad autónoma para preparar los proyectos y poderlos presentar cuanto antes para poder acogerse a esta financiación. Y muy interesante sobre todo la última parte, la inclusión de la movilidad sostenible en el trabajo, que es una de las partes sobre las que va a hablar nuestro siguiente invitado, Guillermo Maldonado, es el consejero delegado del tema ingeniería, y la ponencia va a tratar sobre movilidad impresa o un futuro sostenible. Pues gracias. Movilidad y empresa y qué puede hacer la empresa por mejorar la sostenibilidad en los desplazamientos que tenemos en la ciudad. Puedes pasar a la... Bueno. ¿Pasáis la transparencia? No me han dado nada. Ah, Pues no parece que funcione, ¿eh? No va, ¿eh? A ver, tenemos un problema con el pase de diapositivas. Ahora sí. Ahora sí, correcto. Vale. ¿Por qué tenemos que hablar, por qué hablamos de movilidad empresarial en nuestras ciudades? O sea, ya hemos visto que en las dos ponencias anteriores, que en nuestras ciudades un porcentaje muy importante de la contaminación proviene del uso del vehículo privado, del tráfico fundamentalmente. Pues resulta que el 40% de los desplazamientos que se producen en las ciudades tienen que ver con movilidad laboral en general. En casi todas las ciudades observamos que entre el 35, el 40, el 50%. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, 2/3 de los desplazamientos que se producen son en vehículo privado. ¿De acuerdo? Entonces, este problema de la movilidad de la movilidad en general no tiene que ser un problema que tiene que resolver únicamente la ciudad, sino que también tenemos que trabajar desde las empresas para colaborar y poner nuestro granito de arena en buscar unos esquemas de movilidad sostenible mejores. Uno de los problemas que también genera la movilidad laboral es que en muchos casos los centros de trabajo no se encuentran ubicados en las ciudades, de forma que nosotros no podemos hacer nuestros desplazamientos a pie o en bicicleta y nos fuerzan a utilizar el vehículo privado. Pensemos en los polígonos industriales, es el caso paradigmático. O los centros comerciales incluso. Los centros comerciales se están poniendo últimamente alejados de las ciudades, de forma que tenemos que ir en coche a comprar sí o sí. No podemos ir andando, no podemos ir en bicicleta o no podemos ir en transporte público. El tener además centros de trabajo alejados de las ciudades no nos permite ofrecer un buen sistema de transporte público con una calidad suficiente, porque la movilidad empresarial tiene el principal problema es que los desplazamientos se concentran en unos periodos de tiempo muy cortos. De forma que hacer ese servicio con transporte público es muy costoso. No podemos poner un autobús para estar funcionando 2 horas y lo vamos a pagar con fondos públicos, más allá de que el propio transporte público tiene un déficit muy, muy importante. Vale. ¿Qué consecuencias? Bueno, todas las consecuencias que tiene el vehículo privado las hemos ido comentando, las tenéis en la transparencia. O sea, tenemos desde congestión viaria, estamos hablando de problemas de accidentabilidad, estamos hablando de problemas de contaminación, bueno, todo lo que hemos venido comentando. ¿Cuál es el esquema nacional que se ha implementado en los últimos años para favorecer
las tecnologías, la aplicación de estrategias de movilidad empresarial. Pues hay una serie de estrategias nacionales, ley de movilidad, tenemos la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, la Estrategia Española de Ahorro de Energía, la Estrategia Española de Seguridad Vial, teníamos la Ley de Movilidad Sostenible del 2011, luego diferentes aspectos de lo que es la legislación nacional que ya han empezado desde hace unos años a preocuparse en empujar políticas de movilidad desde las empresas, que sean las empresas las que empiecen a trabajar. Las autonomías están un poquito por detrás aún. La más avanzada siempre ha sido Cataluña. Los catalanes tienen mucha legislación en materia de movilidad sostenible, empujan mucho tanto a las ciudades como a las empresas para la implantación de los planes directores de movilidad o planes de movilidad urbana sostenible, los planes de directores de movilidad en empresas. Luego hay otra serie de comunidades como Valencia, por ejemplo, que también tienen desarrollos en ese sentido. Vale, ¿cuál es el instrumento que tienen las empresas para implementar estas estrategias de movilidad sostenible? Bueno, pues el principal instrumento es lo que denominamos los planes de transporte al trabajo. En otras comunidades, en Cataluña, se les llama planes directores de movilidad. Para la elaboración de los planes de transporte al trabajo ya se elaboraron una serie de guías desde el IDAE y de diferentes organismos. Los sindicatos han trabajado mucho en el tema de movilidad laboral porque es un aspecto importante dentro de la actividad laboral de los trabajadores, y los sindicatos siempre se preocuparon por el tema de movilidad. Y entonces, esta es la herramienta. Los planes de transporte al trabajo lo que buscan es establecer un sistema, una forma, una serie de actuaciones en la empresa para cambiar la forma de acceder al trabajo. ¿De acuerdo? Están muy alineados con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Están dirigidos no solo al personal, también se trabaja en el movimiento de las mercancías, no solo en la llegada de lo que es la cadena logística de entrada de mercancía en la empresa, sino la propia transformación, incluso puede ser de la mercancía durante el proceso, el cómo la voy moviendo dentro de la propia empresa y cómo la llevo al destino, cómo llegan los visitantes a mi empresa. Si pensamos que en un plan de transporte al trabajo podemos estar pensando en un centro de oficinas o una polígono industrial, también estaríamos pensando en un centro comercial. Un centro comercial se preocuparía con un plan de transporte al trabajo de cómo acceden sus trabajadores, pero también cómo acceden las mercancías y cómo acceden las personas que van a ir a comprar al centro comercial. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, esto no es una ventaja del propio plan de transporte al trabajo, pero bueno, es cierto que hay una serie de instrumentos de financiación de los propios planes y te permite también acceder a desgravaciones fiscales en ciertas bases de lo que es la carga fiscal que tienen las empresas. La ley de movilidad sostenible se establecía que si tenías implementado un plan de transporte al trabajo tenías deducciones en las cotizaciones sociales, creo recordar. ¿Qué beneficios tiene un plan de transporte al trabajo? ¿Qué ventajas? Bueno, las ventajas vienen por muchos lados. Tenemos ventajas en conjunto para la sociedad. O sea, el plan de transporte al trabajo, en la medida en que consiga un cambio modal, tendremos una reducción de la contaminación en la ciudad, y eso es un beneficio para todos nosotros. Ya hemos visto que la contaminación, incluso el ruido, genera pérdidas humanas, y si desde la empresa trabajamos en estos aspectos, podremos ayudar, poner nuestro granito en mejorar nuestras ciudades. ¿Para quién tiene otros beneficios? Para el trabajador. El trabajador que accede en un modo sostenible, en un transporte público, en una bicicleta o incluso a pie, tiene menos estrés que un trabajador que va en coche con la congestión, pegándose con el de al lado, bocinazo, etcétera, ¿de acuerdo? Luego también tiene ciertos beneficios en los costes. En realidad es más barato si yo puedo acceder en transporte público, puedo acceder a pie o puedo hacer en bicicleta, tengo una reducción en los costes. Y si encima voy en un modo activo, como el desplazamiento a pie o en la bicicleta, tiene beneficios sobre la salud, porque hago ejercicio físico.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que hagamos 45 minutos de ejercicio físico al día, ¿no? De media. Pues si vas al trabajo, imagínate que estáis 15, 20 minutos y voy en bicicleta, pues me echo ya 15 minutos de bicicleta para ir y 15 minutos para volver. ¿Qué te has ahorrado? 10 minutos que vaya a hacer la compra o que vaya a pasear con el niño, ya he cumplido, ¿no? También tiene como beneficio indirecto para... Luego están los beneficios para la empresa. Bueno, para el trabajador hay otros beneficios. La reducción de los accidentes in itinere. Hay una cantidad importante de accidentes que se producen durante el desplazamiento al trabajo. Fundamentalmente estos accidentes se producen en el vehículo privado. Si yo realizo estos desplazamientos en otros modos, pues bajará la accidentalidad, ¿no? Para la empresa, ¿qué beneficios tiene? El trabajador llega más relajado, se reduce el asentismo, el trabajador está más saludable, luego tendrá menos bajas laborales. En definitiva, mejora la eficacia o la eficiencia del trabajador, pero tiene también otros beneficios. Hay empresas que tienen problemas en el acceso al mercado de trabajo, que no encuentran trabajadores, porque si tú no tienes coche no puedes ir a trabajar. Entonces, a mí si me ofrecen un puesto de trabajo en un polígono industrial y no tengo coche o no tengo carnet, no podré hacer ese trabajo. Entonces, estoy perdiendo una parte de los trabajadores. Ahora, en los nuevos tiempos, con los millennials que se están incorporando al mercado de trabajo, los millennials no quieren conducir, no quieren tener coche. Es algo que eso es antiguo, es viejo. Entonces, ¿cómo doy solución de movilidad a estos trabajadores si yo estoy lejos? No puedo acceder a ellos. Entonces, estoy perdiendo acceso a un recurso humano potente. Entonces, un plan de transporte al trabajo te ayuda en ese sentido. Hay un ejemplo, y es nosotros estamos trabajando, luego lo veremos un poquito mejor, con Merlin Properties, que es una socimi muy importante. Merlin Properties son propietarios de la Torre Gloris, en Barcelona. ¿Sabéis que es Albac, la torre de Agbar, de Aguas de Barcelona, compró Torre Gloris? Allí, fundamentalmente, las empresas que están implementadas son startups. Tienen 400 plazas de aparcamiento. Tienen alquiladas 30. Las empresas que tienen allí, cuando contratan a un trabajador, le regalan un patinete eléctrico. Y han tenido que dedicar una serie de plantas para bicicletas y para patinetes eléctricos. Y tienen que montar y han tenido que empezar a cambiar la fisonomía del edificio de cómo dan la solución de entrada de estos patinetes y estas bicis eléctricas en los aparcamientos. Porque en una rampa de acceso de un vehículo privado va una patineta y se mata. ¿Vale? Nada más está rugoso, no están pensadas para este tipo de eventos. Luego, para las empresas, todo lo que es movilidad sostenible está ligado íntimamente con la responsabilidad social corporativa. O sea, tiene beneficios en lo que llamamos la gestión de personas, pero también tiene beneficios para la empresa en la venta de la imagen de la empresa. Marca empleador, marca empresa. La RSC está muy ligada con todo la política de movilidad empresarial. Bueno, en definitiva, tenemos impactos positivos en la movilidad, reducción del número de desplazamientos. Pensamos que en la movilidad, los planes de transporte de trabajo no solo trabajamos en cambiar los modos, también se puede trabajar en reducir las necesidades de movilidad. ¿Correcto? Las empresas que trabajan en oficinas, o sea, lo que es el sector servicios, una parte del sector de servicios, no la hostelería, trabajamos en oficina, podemos trabajar desde casa en muchos casos. El teletrabajo es una actuación ligada a los planes de transporte al trabajo porque reduce las necesidades de movilidad. Y ese desplazamiento que no se produce, pues es movilidad que no tenemos en la ciudad, impacto que no tenemos sobre el tráfico, espacio público que no estamos ocupando. Bueno, esto lo hemos estado ya comentando a lo largo de toda la charla. ¿Cómo se implementa un plan de transporte al trabajo? Bueno, primero hay que determinar cuáles son. Una empresa tiene que determinar la necesidad, que ver que tiene un problema y que quiere solucionarlo y contrata a una empresa de consultoría que le realiza el plan. El plan tiene fundamentalmente, como cualquier plan, 3 fases. Cuando uno hace una planificación estratégica, tiene un primer plan de análisis y diagnóstico. Hay que hacer una toma de datos para entender cómo se mueven los trabajadores, cuáles son sus motivaciones, por qué utilizan esos modos, qué disponibilidad tienen estos trabajadores para hacer cambios en sus formas de movilidad.
Hay que entender cómo es el entorno donde está la empresa, porque no es lo mismo un centro comercial que un polígono industrial o que una empresa de tecnología enclavada en, no sé, en un distrito financiero o en el propio centro de las ciudades. No es lo mismo una empresa que trabaja a turnos que una empresa que tiene horarios flexibles o que puede permitirse tener horarios flexibles, ¿vale? Una vez que uno entiende cómo funciona la empresa, realiza un análisis diagnóstico, cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas desde el punto de vista de la movilidad de la empresa y establece una serie de objetivos del plan. ¿Dónde queremos llegar? Bueno, yo quiero reducir mis emisiones un 15%, un 20%, quiero aumentar la participación del transporte público en la movilidad del trabajo, etc. Y se establece un conjunto de actuaciones. Las actuaciones son muy diversas y dependen de cada empresa. Puedes tener desde esquemas de retribución flexible para que puedan comprar los trabajadores el bono de transportes a través del sueldo que tiene unas deducciones fiscales en el IRPF, por ejemplo. Puedes darles transporte de empresa, lanzaderas. Puedes buscar que ese transporte de empresa además sea un transporte compartido entre varias empresas o incluso que sea un transporte a la demanda, ¿vale? Puedo ligar ese transporte de empresa a lo que es el transporte público. Puedo llegar a acuerdos con empresas de movilidad compartida, movilidad eléctrica, para la implementación de vehículos en la empresa, de forma que yo no tenga la necesidad de llevar mi coche porque luego voy a necesitar el coche durante mi jornada laboral. Es muy recurrente en las empresas de oficinas y es, no, yo voy en coche porque es que luego tengo una reunión y entonces me tengo que llevar mi coche. Entonces por eso voy siempre en coche. No, joroba, si tú vienes en transporte público, yo tengo un coche de empresa compartido y tú te llevas el coche de empresa a la reunión porque sea más rápido o porque sea más adecuado en ese momento y luego devuelves y ya está, y no tienes que andar con tu coche para arriba y para abajo. Y hemos ahorrado desplazamientos en coche. Bueno, las actuaciones son importantes. Y luego hay que hacer un plan de seguimiento. No vale hacer los planes si uno hace actuaciones o pretende hacer actuaciones, pero no quiere saber si esas actuaciones han tenido o no han tenido éxito. Entonces, el plan de seguimiento lo que hace es ver cómo está actuando la empresa, ver si está consiguiendo los objetivos que se están persiguiendo y si no se están consiguiendo, cómo puedo reconducir la situación. Yo puedo haber tomado una decisión de intentar hacer una determinada actuación que no ha funcionado, pues a lo mejor la abandono y paso a otro sistema, ¿vale? Bueno, ¿qué buenas prácticas hay en España? No, hay algunos ejemplos, no muchos, porque la experiencia en planes de transporte de empresa es limitada. Ha habido casos de que te hacen un plan, pero simplemente para conseguir esas ayudas, etcétera, y luego ya el plan se ha quedado en el limbo. Nosotros hace años, en 2011 y demás, empezamos a trabajar en movilidad empresarial. En Arroyo de la Vega, por ejemplo, es un polígono industrial en Alcobendas, de un polígono empresarial muy potente, de mucho empleo, y el plan estuvo muy bien elaborado, pero fue un fracaso porque las empresas no empujaron. Sí es cierto que la Asociación de Empresarios puso en marcha un autobús interempresa, pero no estaba maduro el sistema. También hemos trabajado en La Garena, en Burgos hizo una experiencia muy potente en un polígono industrial y acabó decayendo con el tiempo, porque yo creo que nos adelantamos a los tiempos en aquel momento. Yo creo que ahora, con todo lo que ya se habla de vehículo eléctrico, sostenibilidad, movilidad sostenible y las oportunidades que nos ofrece la Unión Europea, vamos a trabajar más en movilidad de trabajo. Pero un ejemplo muy claro es Merlin Properties. Merlin Properties en el 2018 nos contrató la elaboración de un plan de transporte al trabajo para más de 20 activos que tienen en la zona norte de Madrid. Merlin Properties, vamos a ponernos en situación, es una empresa inmobiliaria, es una SOCIMI, es la SOCIMI más importante de este país. Tiene activos inmobiliarios terciarios en Madrid, Barcelona y en Lisboa, y tiene centros comerciales y parques logísticos en muchas partes. Cotiza en el IBEX 35, o sea, no estamos hablando de una empresa pequeñita, es una empresa muy potente. Pues Merlin Properties, en su estrategia para sacar el mayor valor posible de sus activos, se da cuenta de que uno de los problemas es la movilidad. Ellos se dedican a gestionar activos, a gestionar ladrillo, pero en esos activos trabajan personas y esas personas tienen problemas. Entonces, ¿cómo yo puedo fidelizar a la empresa que está alquilada en mi edificio para que esté más tiempo o para que esté dispuesto a pagar más dinero?
Pues resulta que dice, no, yo no tengo que tener contento al CEO, yo tengo que tener contento al trabajador, porque si el trabajador no está contento se va a quejar y al CEO al final, por muy contento que le tenga, se van a ir. Y entonces ellos han cambiado la estrategia y han pensado en trabajar con las personas. Y ahí es donde entra el plan de transporte al trabajo que nos contrata. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos estudiado un conjunto de activos en el norte de Madrid y hemos hecho un plan de transporte al trabajo para cada uno de los activos. Plan de transporte al trabajo que además Merlin Properties a continuación ofrece a las empresas que están situadas en esos entornos, en esos centros de trabajo. Ahí tenéis, por ejemplo, una transparencia de cuáles son algunos de los principales activos que hemos estudiado. No, si no conocéis Madrid, esto os puede sonar un poco a chino, pero esto es la zona de Las Tablas y la zona de Alcobendas. ¿Vale? La zona de Las Tablas y la zona de Alcobendas se sitúan en la zona norte de Madrid y tienen unos problemas de accesibilidad en transporte público, a pesar de que en Madrid tenemos probablemente uno de los mejores transportes públicos de España, muy importantes. Estos desarrollos urbanísticos de Las Tablas se desarrollaron con unos accesos viarios un poquito escasos y muy pequeños, con lo cual hay unos problemas de tráfico brutales. Y luego el metro no llega de forma directa, el metro da una vuelta al mundo, te hace bajar en una parada y hacer un transbordo para llegar a Las Tablas. O sea, aunque tengas la línea 10, que es una línea que pasa por el centro de Madrid, te obligan a hacer transbordo en una parada que es Tres Olivos. O sea, la accesibilidad en transporte público a este barrio es muy mala. Entonces, claro, el problema que teníamos aquí es que tengo unos activos que no termino de llenar porque uno de los problemas que me dicen las empresas es que no puedo, es que llego muy mal al trabajo. Merlin se ha preocupado de cómo puedo yo solucionar este problema de acceso al trabajo en estos activos. ¿Qué se ha propuesto? ¿Qué incorpora el plan? Bueno, el plan es muy ambicioso. Una de las consecuencias es que ha implementado, yo creo que es algo muy innovador en España, lo que llamamos la Oficina de Sostenibilidad y Movilidad. La Oficina de Sostenibilidad y Movilidad es un elemento dentro de Merlin Properties que operamos entre CBRE y nosotros y que ofrece servicios a los trabajadores y a las empresas que están en los edificios de Merlin Properties relacionados con la mejora de la sostenibilidad y de la movilidad. En temas de sostenibilidad, bueno, os lo cuento así rápido, estamos trabajando en paneles eléctricos y estamos trabajando en temas relacionados con los huertos urbanos, unas actividades de huertos urbanos dentro de los edificios, que está muy entretenido porque los trabajadores vienen y van a trabajar en la huerta y lo lleva una empresa, una asociación que trabaja con discapacitados y son los discapacitados los que les enseñan a la gente cómo se trabaja un huerto. Y luego lo que sale del huerto se lo reparten los trabajadores, aunque este año con el COVID se ha regalado a una empresa, a una ONG. Y luego está la parte de movilidad, que es una parte muy potente. En la parte de movilidad, ¿qué es el objetivo? Desarrollar las actuaciones que prevé en el plan. Actuaciones que tocan de todo. Hay una aplicación móvil de Mobility as a Service en la cual están todos los servicios de movilidad recogidos, que ya veremos que son muchos. Hay un sistema de transporte lanzadera que conecta los sistemas de transporte público de Madrid, principalmente Plaza de Castilla y Chamartín, con los centros de trabajo, con un sistema de reservas. Pero lo innovador es que esas lanzaderas no son de las empresas, son de los centros de trabajo, de forma que cualquier empresa puede beneficiarse de eso. Tenga 5.000 trabajadores, como tenemos con Técnicas Reunidas, o 25. Y aquí hay empresas, estamos hablando de 20 y tantos mil trabajadores, pues hay empresas desde 50 trabajadores hasta 3 o 4.000 trabajadores o 5.000 trabajadores, repartidos en todos los edificios. O sea, el plan de transporte de trabajo no está enfocado para una gran empresa, esto es incluso para empresas pequeñas. Se están beneficiando empresas pequeñas. ¿Qué más hemos trabajado? Hemos trabajado en carpooling. Una de las fórmulas es el carpooling entre trabajadores, de forma que comparten el trabajo, el desplazamiento para ir al trabajo. También hemos trabajado en car sharing eléctrico. Se han reservado una serie de plazas en vía pública para que estén exclusivas para los sharing eléctricos que antes han nombrado. En Madrid hay mucho sharing eléctrico. Se están llegando a acuerdos con empresas de patinete eléctrico, ¿vale?, para que haya un sistema propio de patinete eléctrico para los edificios de Merlin. Merlin en sus edificios no solamente tiene oficinas, también tiene los restaurantes. De forma que si yo trabajo en un edificio como puede ser Adecua, quiero ir a comer cerca de Vía Norte, pues me podría coger un patinete e irme a ver a un amigo que trabaja en Vía Norte.
o al revés. En Villanorte, por ejemplo, en Adecua tenemos centro comercial y tenemos también una serie de... Hay un gimnasio, etcétera, pues la gente que quiere ir al gimnasio al mediodía se coge un patinete y no tiene que ir con su coche, ¿vale? Puede ir también estamos trabajando. También se está trabajando en un sistema de aparcamiento de bicicletas y de bicicletas normales y de patinetes eléctricos en cubos, que es un sistema como una taquilla que tiene un sistema de carga. Entonces, la idea es que se meta ahí, cada uno vaya con su patinete, que lo va a poder utilizar en la última milla y va a meter su vehículo ahí en el cubo y va a cargarlo. Se van a instalar puntos de recarga eléctrica en todos los edificios para que aquellos que utilicen vehículos eléctricos puedan aparcar y cargar en el trabajo. Y además con una prioridad en cuanto a dónde están dispuestos estos puntos de aparcamiento. También se está trabajando en un car sharing corporativo compartido entre todas las empresas con la idea de que sea además eléctrico. No tiene mucho sentido que tengamos vehículos de combustión en el edificio. Vamos a meter vehículos eléctricos compartidos entre trabajadores. Incluso se está planteando la posibilidad de que ese vehículo eléctrico no solamente sea para desplazamientos en el trabajo, sino que en un momento dado el trabajador se lo pueda llevar a casa durante el fin de semana o durante un tiempo y hacer sus desplazamientos personales del fin de semana. Me voy el fin de semana yo qué sé, no digo a la playa porque el vehículo a día de hoy no llega, pero me voy a la sierra o voy a hacer compras. De forma que no es necesario que el trabajador tenga vehículo. Si conseguimos que los trabajadores no tengan vehículos en propiedad, los llevaremos a los vehículos de sharing, que en Madrid son todos eléctricos, o casi todos, o si no son híbridos, o los llevaremos al transporte público, de forma que estaremos de forma indirecta apoyando la sostenibilidad del sistema. Y luego también hay una aplicación, aparte de Mobility as a Service, tenemos una aplicación móvil que une todos los servicios que da la Merlin, que es lo que a través de Merlin Hub, que es el gran aglutinador de todo esto, y ahí vienen todos los servicios que te ofrece la empresa, desde cursos hasta eventos, hay concursos, está todo el tema de movilidad, está todo el tema de los huertos urbanos, etcétera. Y luego va a haber una serie de premios y de recompensas para aquellos usuarios que se mueven de forma sostenible. Durante la Semana Europea de la Movilidad se hizo, por ejemplo, un premio que lo que era para que los niños hicieran dibujos relacionados con movilidad sostenible y se les regaló algo. Y bueno, eso es todo. Pues nada, muchísimas gracias. Súper interesante, sobre todo porque vemos que en el mundo actual estamos hablando de teletrabajo, de movilidad, de sostenibilidad y parece que son cosas del futuro, pero que estamos en un presente real y donde las empresas cada vez van a tener que estar más implicadas, sobre todo, como decías tú, no solamente es para una empresa grande con muchos trabajadores, sino que pueda afectar a pequeñas y medianas empresas que estén alrededor de esa empresa, centros comerciales, polígonos industriales, zonas portuarias, donde el movimiento de personas también es muy alto. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos lo que es el caso de éxito, que nos lo va a presentar César García, que es director de explotación de Sagulpa, y nos va a hablar de la electrificación de la movilidad en la ciudad, en nuestra ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria. Pues César, gracias. Bueno, buenos días ante todo y gracias a la organización por invitarnos. La verdad que es un orgullo siempre contar un poco lo que hacemos, pero también que nos consideren un caso de éxito. Pues, es estamos bastante orgullosos de ese trato. Bueno, un poco a los que no nos conocen, a veces confunden términos. Sagulpa es una sociedad municipal 100% del Ayuntamiento de Las Palmas. Es mercantil, pero es pública y eso es importante siempre destacarlo porque, bueno, al final pues un poco define la vocación de la empresa. Es una vocación de prestar servicios públicos y prestarlos lo mejor posible. Nosotros es una empresa que se creó en el año 93, básicamente se creó para la gestión de los aparcamientos de la ciudad y para el tema del depósito municipal, la famosa grúa potrero que muchos conocemos. Y bueno, sí es verdad que en la actualidad tenemos 4 áreas muy definidas, hemos crecido muchísimo como empresa y como
prestadores de servicios públicos desde el año 2010 que se nos ha encomendado el estacionamiento regulado, el cual además hemos creado una vertiente nueva de zona verde para residentes. Y también a partir del año 2015 que nos han dado también el servicio de préstamo de bicicleta. Y bueno, que ha habido una buena modernización desde el año 2018. Es importante al final quedarse con esta infografía porque al final un poco estamos viendo que una pequeña empresa de ámbito municipal pues se ha convertido ya en una empresa que gestiona la movilidad de la ciudad y cada vez la verdad que está teniendo más incidencia en la ciudad. Y el aparcamiento además, ya lo decía también Guillermo, es un arma brutal para poder gestionar el tráfico y la movilidad de la ciudad. En concreto, esta es un poco la distribución de los aparcamientos de la ciudad. Hay 30 aparcamientos en toda la ciudad. Cuando hablo de aparcamientos en estructura, ¿vale? Aparcamientos off-street, que se llama, que suma un total de 10.397 plazas. De esas 10.397 plazas, pues están distribuidas en 4, digamos que tipos bastante bien definidos, de los cuales digamos que el 42% son aparcamientos privados gestionados por empresas privadas y el 58% gestionados por nosotros, bien de manera a través de las concesiones públicas que se concedieron en su día, bien a través de gestión directa, que son los 7 aparcamientos que gestionamos nosotros dentro de la ciudad directamente y sobre los que más podemos hacer las cosas porque los gestionamos nosotros. Y bueno, y luego pues un 22% de aparcamientos que están en la periferia, que son para favorecer el aparcamiento para los residentes. A esas 10.397 plazas que hay en la ciudad le tenemos que sumar también las casi 5.300 plazas de estacionamiento regulado, la famosa zona azul y zona verde que está distribuida en la ciudad. Es una ampliación que ha habido importante desde el año 2010, que es cuando se nos ha encomendado a nosotros el servicio de estacionamiento regulado en la ciudad. Y todo en virtud un poco del plan de movilidad urbana que se hizo en el año 2008, si no recuerdo mal, o 2007, no, se aprobó en el 2012, creo que fue, ¿no? 2012. Y que un poco marca que la ciudad tiene que tener 10.000 plazas de estacionamiento regulado. Como un poco hemos dicho, el estacionamiento regulado es un arma muy potente para poder regular el tráfico y la congestión del tráfico en la ciudad. Y bueno, desde el año 2015 se nos encomendó también la gestión de la bicicleta. Sí es verdad que, bueno, pues a raíz de un poco lo que comentaré ahora, ha habido un cambio muy fuerte desde el año 2018, ha habido un cambio de sistema, que está metido dentro de un proyecto europeo que ahora comentaré, en el que un poco se ha cuatriplicado el número de préstamos, del número de estaciones que había en la ciudad. Se han cuatriplicado también el número de bicicletas que también están puestas a disposición de los ciudadanos y además se está haciendo una fase piloto ya de bicicletas eléctricas, ¿vale? Para un poco no solo solucionar o ayudar en la medida de lo posible a solucionar el problema de la movilidad en la ciudad baja, sino también ya intentar dar el salto a la ciudad alta, ¿vale? Entonces en esa línea pues hay 2 estaciones ya de bicicletas eléctricas y la verdad que están empezando a tener un poquito de resultado. Todavía es verdad que como no está la red de carriles bici extendidas hasta la ciudad alta, pues todavía los resultados no es lo que esperamos, pero estoy seguro que de nada que empiecen con las infraestructuras, pues nos permitirá crecer en ese sentido y dar el salto a la movilidad a la ciudad alta. Teniendo un poco todo el margen de cositas que manejamos y, como digo, de empresa ya que un poco gestionamos la movilidad o que ayudamos a gestionar la movilidad de la ciudad, a nosotros un poco lo que se nos plantea en el año 2012, teníamos una flota de vehículos de combustión, fósiles como yo llamo a veces y tal, que, bueno, pues aparte de un poco los gastos que también de mantenimiento, gasolina y tal que se producían mensualmente, pues estábamos también pensando un poco ya en sumarnos a esto de la movilidad sostenible, de ayudar al medio ambiente y, bueno, pues empezamos a mirar pues todo este mundillo de los vehículos, de los coches eléctricos y, bueno, pues como ya un poco han dicho todos,
sabemos todas las ventajas de que consume menos energía, la electricidad es mucho más barata que la gasolina, pues el coste de mantenimiento es mucho menor y, bueno, pues hay una serie de bonificaciones como el impuesto de circulación o incluso ahora la exención de la tasa de estacionamiento regulado para todos esos vehículos eléctricos que se den de alta en la aplicación que tiene Sagulpa, además, en su web. Entonces, en el año 2012 empezamos a probar los primeros coches eléctricos que habían, no había demasiado, y nos animamos con un Twizy, básicamente porque nosotros tenemos el estacionamiento regulado dividido en 8 áreas en la ciudad. Cada área están agrupadas con unos trabajadores nuestros, que son los inspectores, que son un poco los que controlan la zona, los controladores, las máquinas y a los ciudadanos de cada sector. Y dijimos, oye, pues mira, podríamos hacer una fase de piloto de usar estos vehículos que eran baja autonomía. Estamos aquí hablando de un vehículo que tiene una autonomía de 80 kilómetros, o sea, bastante poco para lo que hay hoy en día ya, ¿no? Pero para nosotros no solucionaba un problema dentro de la ciudad, porque oye, al final, pues, si el inspector podía estar con 2 o 3 cosas moviéndose por su área, pues la verdad que se probó y nos gustó bastante la experiencia. Digamos, pues, una vez dado este salto, ¿por qué no vamos un poquito más allá? Nosotros teníamos 3 camiones, 3 furgonetas Nissan Manet de combustión. Hicimos un estudio. El estudio un poco estábamos en los gastos anuales en torno a los 8.000, 9.000 euros en esas 3 furgonetas de combustión, entre combustible, entre el mantenimiento y todos los demás accesorios que se iban comprando. Y comparándolo con una posible nueva flota de vehículos eléctricos, pues veíamos que los costes bajaban un 90%. Pues la verdad que, digo, y dada la experiencia un poco del Renault Twizy, de superar el mito ese que hay mucho por ahí, que no, un coche eléctrico no me va a dar la autonomía suficiente para poder moverme por la ciudad, digo, pues yo creo que es el momento de dar el salto. Entonces empezamos a mirar posibles búsquedas de financiación. Y la verdad que nos unimos a un proyecto aquí conjuntamente con guaguas municipales y que va, digamos, en conjunción con otras ciudades periféricas, como ultraperiféricas, como la de Las Palmas, y en islas, que se llamaba el Civita Destination, un proyecto europeo que en su totalidad creo recordar que eran 20 millones de euros, pero en la parte aquí de Las Palmas pues, estaban 2 millones y pico, a nosotros nos correspondía unos 800.000, y la idea ahí era renovar la flota de bicicletas. El sistema de bicicletas que había anteriormente era un sistema bastante malo. Sustituir la flota de vehículos que teníamos actualmente nosotros, que teníamos tres furgonetas, y además dar un apoyo de vehículos eléctricos para la movilidad de los trabajadores de Sagulpa, que antes estaba hablando Guillermo de sus planes de trabajo. Básicamente nosotros en la empresa pues nos movíamos con nuestros coches particulares y al final pues eso no dejaba de ser un problema dentro de la empresa. Así que dijimos, oye, pues mira, podemos también solicitar esos 2 vehículos y hacemos una especie de car sharing dentro de la empresa y bueno, la verdad que solicitamos el proyecto, no lo concedieron conjuntamente con Guagua y bueno, pues ahí se ha subvencionado el 70% de la adquisición de todo esto que estoy comentando. Y bueno, el tema principal está, bueno, tenemos vehículos eléctricos, pero es verdad que en el año 2014-15 la infraestructura de recargas que había en Las Palmas era bastante deficitaria. Prácticamente yo creo que había 2 o 3 puntos de recarga y muy dispersos. Entonces, un poco sabiendo la disposición de los servicios públicos que tenía Sagulpa y que además teníamos 7 aparcamientos gestionados por nosotros directamente, que si bien es verdad que bueno, no son muchas plazas, pero están muy bien distribuidos a lo largo de la zona baja, sobre todo de la ciudad, dijimos, pues, oye, pues qué mejor manera que empezar nosotros a dar ese salto. Vamos haciendo esa prueba piloto entre nosotros y vamos prestando un servicio más al ciudadano para intentar incentivar más el uso de estos vehículos alternativos que tienen más sostenibilidad medioambiental. Y bueno, la verdad que hemos ido poniendo pues puntos de recarga en todos nuestros parkings prácticamente. Solo nos queda el mercado de Vegueta, que estamos ahí ahora con un tema de la Metro Guagua y pendiente de ese tema.
Pero la verdad es que a día de hoy pues tenemos mínimo 3 puntos de recarga, siempre solemos poner tipo 1, tipo 2 y un Shuko también, por si hay alguno todavía por ahí con esa tecnología. Y bueno, la verdad que al final pues pusimos una infraestructura que a su vez a nosotros nos permitía tener toda esa autonomía. Ahí el tema, después dijimos, bueno, ya tenemos puntos de recarga, tenemos coches eléctricos, digo, pero al final el fondo, que es verdad que ahorras y contaminas menos, pero seguimos dependiendo de la energía fósil, que no nos termina un poco de cuadrar dentro de nuestro plan de sostenibilidad. Entonces, dimos un pasito más en el año 2016, aparte de presentar toda la flota que les comento, que la pueden ver ahí en la presentación, en el parking de Sanapú, que no sé si lo conocen, que es el que está al lado del acuario. ¿Vale? Dimos un saltito más, que fue ya poner paneles solares. ¿Vale? Dijimos, bueno, podemos hacer que la recarga de los vehículos eléctricos sea sostenible, por lo menos de día, ¿vale? Porque sí es verdad que un poco por el coste todavía de las baterías de almacenamiento y tal, no nos hemos ido todavía a ese punto, pero sí por lo menos, oye, de día, que los puntos de recarga sean autoabastecidos por los paneles solares. Y en esa línea hemos inaugurado ese aparcamiento en el año 2016, está funcionando súper bien, la verdad. Ahí se pusieron 8 puntos de recarga más, que además también no cobramos la energía en ninguno de nuestros aparcamientos, ¿sabes? Únicamente que cobramos en la estancia. Y la verdad que está teniendo bastante buen resultado. Tenemos un vídeo por aquí que me gustaría ponerlo, dura 1 minuto y poco. Bueno, pues fue un poco la inauguración del aparcamiento, que digo que está teniendo bastante éxito. No es la única iniciativa que hemos continuado haciendo. La verdad que es un tema que vamos a seguir incentivando. Y en esa línea, pues ya el año pasado se ha inaugurado otro aparcamiento, que es el que está al lado de las oficinas del ayuntamiento, que ya ahí se ha puesto una planta fotovoltaica mucho mayor. La que teníamos en Sanapú era de 10 kilovatios, ahora hemos pasado a una planta de 140 kilovatios, pero sí es verdad que, bueno, ahí hay una división, porque van 100 al ayuntamiento y 40 para el propio aparcamiento. Y bueno, la idea en un futuro es intentar dar ya el salto al tema del almacenamiento de las baterías para ya ser 100% sostenible. Vale, al final, una vez, digamos que arreglado el problema en el aparcamiento en infraestructura, dijimos, bueno, tenemos aparcamiento también, 5.000 y pico plazas de estacionamiento regulado en la calle, que ahí podemos también dar un salto. Entonces, bueno, hemos puesto un punto de recarga semirápido de 30 kilovatios con las 3 tomas disponibles. Y la verdad que también está teniendo muchísimo éxito, bastante, hasta el punto ya que la verdad que por ahí creo que le llaman la franja de Gaza, porque es que se pelean por hacer por hacer uso del punto de recarga. Es un punto que seguramente con el tiempo lo vamos a tener que regular de alguna manera para intentar evitar ese caos. Aumentar el número de puntos. O aumentar, que también, o sea, hay un proyectillo ahí también para posiblemente a lo mejor aumentarlo. Al final este es un poco el mapa de lo que hemos hecho. Al final pues tenemos esos 39 puntos de recarga en la ciudad, que yo creo
es verdad que ya hoy en día hay muchos más, ¿vale? Pero un poco el objetivo que teníamos, hemos cumplido con todo el objetivo de cubrir toda la ciudad. Y bueno, la verdad que súper contentos de que tengamos esa línea de trabajo. Hemos incentivado otros tipos de movilidad, seguimos incentivando otros tipos de movilidad. Hemos puesto también en nuestros aparcamientos, en colaboración con los sharing, pues un sistema de préstamo de motos eléctricas, que también está funcionando bien. Las bases están distribuidas en nuestros parkings. En todos nuestros parkings hay plazas para poder usar el sistema. Unas motos eléctricas con una autonomía de 100 kilómetros. Y bueno, digamos que va a ser los siguientes avances que vamos a hacer inminentes. Ya vienen 5 estaciones de bicicletas eléctricas que van a distribuirse por la parte alta de la ciudad. El objetivo es muy claro, es que tenemos que intentar favorecer la movilidad para intentar evitar esa alta proporción de vehículo privado que entra en la ciudad. Y en esa línea, pues yo creo que durante los próximos meses veremos una ampliación de estaciones considerable y van a poder verlas. Eso al margen de también un sistema de patinetes eléctricos que también queremos intentar poner para favorecer otro medio de movilidad. Y bueno, un poquito pues todo esto ha sido también, digamos que valorado por la Comisión Europea dentro del proyecto Civitas Destination y bueno, se ha valorado una de las cosas, ¿vale? Se han valorado muchas más, los compañeros de Guagua también han hecho otras medidas y se han hecho otras medidas por el tema del COVID. Pues nos han dado ese premio a la ciudad resiliente del año 2020. Y bueno, con esto un poco ahí tienen mis datos, cualquier duda a su disposición y animarles a que rompan ese mito de que hay por ahí que el coche eléctrico no abastece las necesidades actuales, se abastece y la autonomía para una isla es más que suficiente actualmente. Bueno, muchas gracias, César. Además, muy interesante porque no solamente lideráis de alguna manera las políticas públicas en el Ayuntamiento de Las Palmas con el tema de la movilidad y especialmente la movilidad eléctrica, sino que la propia empresa se ha integrado en esas políticas y las ha aplicado, ¿no? Que a veces vemos muchas veces que la propia administración no lo hace, aunque financie propuestas a terceros, ¿no? A particulares o a empresas, pero ustedes no, lo han integrado y por eso un poco es el ejemplo, ¿no? Decir, oye, estamos integrando nosotros todo tipo de políticas y además las fomentamos fuera. Pues nada, muchísimas gracias y pues nada, a continuación las preguntas del público las voy a ir leyendo y ya vamos viendo si las contestamos en general o cada uno. Buenos días. En Santa Cruz de Tenerife, en un ámbito de proximidad, se ubican los edificios múltiples 2, presidencias, etcétera. ¿Se plantea la Consejería de Transición Ecológica impulsar un plan conjunto del transporte de los empleados públicos de la misma? Javier, no sé si lo puede contestar de alguna manera. Puedo contestarlo no definitivamente. No, en el servicio nuestro llevamos las subvenciones, la política tercero. No tengo información de qué es lo que se va a hacer de cara a la movilidad de los trabajadores del propio Gobierno de Canarias, que como dice el señor, pues, y yo avancé y los otros ponentes, pues es muy importante también. No tengo información. Vale, de todas formas, como vemos, estas políticas son transversales, ¿no? Aunque no tengamos información sobre si exactamente el Gobierno de Canarias no está aquí presente, con lo cual no puede responder, pero sí estamos viendo que otras iniciativas, como es en el caso de Las Palmas a través del Ayuntamiento, sí están potenciando mucho la movilidad eléctrica, ¿no? Habrá que ver en el futuro si las administraciones públicas se implican más potentemente en este sistema. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. A partir del inicio de la presentación de solicitudes, en cuanto a MOVES, me imagino que es, ¿se podrá conocer el importe disponible de fondos de subvención antes de adquirir el vehículo eléctrico? ¿El concesionario vendedor podrá reservar el importe provisionalmente? Esta también va para ti, Javier. Sí. Bueno, son dos preguntas. El informe disponible, esto será como el año pasado, o sea, hay bastante crédito y sale cuando salgan las primeras resoluciones, es cuando ya ahí se informa en la propia resolución del crédito disponible. Mientras tanto no se sabe porque tienen que ir subsanando, que se llama, a lo mejor viene la solicitud, no viene correcta, entonces hasta que sea correcta la solicitud,
pues no se puede hacer la reserva, ¿vale? Entonces, en la práctica lo que sale es con la primera concesión, porque tú tienes varias concesiones. Sobre la segunda, pero vamos, que va a haber, ya le digo, bastante más crédito que el año pasado. Y sobre la segunda, el concesionario o sea, en la convocatoria esta no funciona a través del concesionario, ¿vale? Cada comprador, hay también renting y eso, pero por simplificar, cada comprador es el que tiene que presentar la solicitud. Él, ¿vale? Alguien le podrá ayudar a preparar la documentación, pero tiene que presentarla. No es como en otros sitios, que creo que es a lo que se refiere, que el concesionario le hace el descuento y cobra la subvención de nosotros, ¿vale? Eso en las compras normales no está previsto. Igual que el año pasado, en eso no va a cambiar del año pasado. ¿Hay alguna pregunta más? Vale, yo quería hacerle una pregunta a todos, sobre todo un poco como resumen. Estamos viendo que las administraciones, el Pacto Mundial, los ODS, la Unión Europea, el Gobierno de España, el Ayuntamiento, el Cabildo, están promoviendo políticas de electrificación. ¿Qué es lo que falta para que las empresas se impliquen de mayor medida en esta propuesta, en estas ideas, en esta idea de la movilidad eléctrica? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Hombre, a ver, yo creo varias cosas. Está impulsando bastante, oye, en este caso el IDAE a través del Gobierno de Canarias, el tema de la adquisición de vehículos eléctricos, pero hay un tema que yo creo que es el que puede dar el salto definitivo a que la gente se termine de decidir por el vehículo eléctrico, es que todavía lo terminan de ver caro, ¿vale? Yo creo que cuando esa barrera de los 20.000 yo creo que se supere a la baja, yo creo que ahí va a haber una explosión ya de gente que, oye, pues ahora sí. Van a apostar. Y el otro tema está en el miedo. O sea, por eso insistía yo antes en el tema de la autonomía. Tú a la gente todavía le dices, ¿no? Un vehículo, una autonomía de 200, 250 kilómetros y dicen, coño, eso va a llegar a la cumbre. No lo terminan de tener claro. Entonces yo creo que es un tema que hay que incidir mucho en la información y en la comunicación de que en una isla no necesitamos más de 300 kilómetros de autonomía. Completamente de acuerdo. Yo creo que ahí, desde los gobiernos centrales y desde los gobiernos autonómicos, yo creo que está claro la apuesta por el vehículo eléctrico. Nos lo tenemos que creer en las ciudades. Por ejemplo, Sagulpa se lo cree y está actuando en la inclusión de puntos de recarga eléctrica, y para quitar ese miedo de que si el vehículo no me llega o no voy a tener dónde cargarlo en destino, pues evidentemente incluso los pequeños municipios tienen que implementar estos puntos de recarga y que haya suficientes para que la gente no tenga que pegarse con ellos. Las empresas también pueden empujar, o sea, electrificando muchas de sus flotas. Los vehículos de empresa no suelen realizar muchos vehículos. Los que estáis utilizando vosotros hacen pocos kilómetros en un día, con lo cual la recarga la haces por la noche. No necesitas recargas de oportunidad ni cosas extrañas. Con lo cual, si las empresas empujan en la compra de vehículos eléctricos para sus trabajadores, para sus propios desplazamientos de distribución y demás, yo creo que ahí va a haber un empuje importante. Los vehículos en realidad se mueven muy poco. O sea, un vehículo personal no le hacemos más allá de 20 kilómetros diarios de personas. Y uno de distribución de mercancías no te hará más allá de 80 al día, una cosa así, se me hacen mucho. Yo creo que hay muchas oportunidades en la distribución urbana de mercancías, en la electrificación del parque de distribución urbana de mercancías. Y las empresas tienen que empujar, la administración tiene que empujar y poner los medios para que casi obligar. O sea, no, este centro no puedes entrar si no es un vehículo eléctrico, por ejemplo. Lo que son las zonas de bajas emisiones y todos estos aspectos. De acuerdo. Yo por comentar muy brevemente, ya que han hablado y no quedarme yo. Bueno, yo desde que nosotros empezamos con esto en las subvenciones primeras desde el año 2013 nuestra, yo me voy dando cuenta de que efectivamente corroboro lo que dicen los compañeros, pero que esto es un tema de mentalidad. O sea, no somos conscientes de que el transporte terrestre, marítimo y aéreo también, pero eso es más difícil, el que tenemos ahora en las manos, que podemos cambiar,
el transporte terrestre no se va a solucionar con una medida sola, sino con una multitud de medidas que hoy las hemos visto, muchas de ellas, porque los dos compañeros que están ahí han explicado muy bien algunas de ellas. Y es vencer el miedo al vehículo eléctrico, pero también es ver cómo organizamos desde las administraciones el transporte a nivel insular, a nivel ayuntamiento, que son los planes de movilidad que muchos ayuntamientos ya están trabajando con ellos. Las empresas también, cómo hacen con sus trabajadores. O sea, cada vez se va abriendo más el abanico y ya lo vamos viendo. Y vamos viendo la magnitud del problema, O sea, que es un problema primero de mentalidad, a mi entender, no solo de las migraciones, sino en general de todo. Esa es la visión que tengo yo, que esto hay que hacer un impulso muy fuerte en todo, porque el abanico es grandísimo y todo va a sumar. ¿Vale? No quiero liarme más. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Y nada, yo creo que ya con esto acabamos esta jornada y nada, agradecerles la participación y sobre todo animarles a seguir apostando por la movilidad eléctrica, por la movilidad en general, porque en nuestras islas podemos ser un ejemplo para todo el mundo. Muchísimas gracias.